חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבורי אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה וראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Increíblemente iniciamos el segundo mes del año. Pasó rápido este mes de Tishrei y este Shabbat nos corresponde la lectura de Parashat Noah. En la edición del año pasado hablamos un poco acerca de la personalidad que tenía Noah, que es destacada en el relato bíblico, pero muy rica es nuestra parashá, el relato que nos corresponde esta semana, ya que hay dos momentos especiales de todo el libro del Bereshit. Uno es el Mabul, que es la destrucción y la reconstrucción de nuevo, de cero, prácticamente, de la sociedad humana y de los animales que, según nos relata la Biblia, subieron a la Tebá, a la arca, a la barca que hizo Noah, y de allí comenzó todo nuevamente. Y el segundo relato, que es el que vamos a hacer hincapié en este breve encuentro, es el Migdal Babel, la torre de Babel, o la generación de la división, Dor Hapalagá. Es interesante que el relato del Dor Hapalagá, en el comienzo del capítulo 11 del libro del Génesis del Sefer Bereshit, nos dice: y fue la tierra un idioma único y asuntos específicos. Sabemos que en la Torá, y así enseñan nuestros Jajamim, en todo lugar donde aparece la palabra Vayihi es Lashon Tzar, es un lenguaje de dolor. Y cuando dice Behayá, es un lenguaje de alegría. Ya lo explicamos en otra oportunidad, por qué Vayehi es dolor y Behayá es alegre, es símbolo de felicidad. Y nos dice que amargamente toda la tierra tenía un solo idioma y asuntos específicos. Hay quienes ven en el Dor Hapalagá una verdadera maldición. El castigo de la humanidad fue, según una visión, y tal vez la más común y la más conocida, que a partir de que esta gente que quiso hacer una ciudad y una torre, Benaase Lanu Shem, para ser famosos, querían una estructura gigante para que todo el mundo viese la fortaleza y el poderío que tenía esa sociedad, y que se llamó ese lugar Babel. Según nos indica aquí la Biblia, Babel, porque allí se mezclaron, viene de la palabra levalbel, que quiere decir mezcla, confusión de idiomas. Vamos a permitirnos, de acuerdo también
y apegándonos al texto, a ver otra mirada, a darle una vuelta más al lenguaje bíblico, porque si la Torá expresa la palabra Vayhi con dolor, podríamos entender, de acuerdo al relato de la propia Torá, que ese única idioma, esa Safá Ahat, no era tampoco bien vista por la Torá, pese a que muchos exégetas veían que ese idioma era el idioma hebreo. Según una lectura de otro ángulo, podríamos interpretar que la Torá no ve con buenos ojos la homogeneidad, que todos pensemos lo mismo y que todos hablemos de una misma manera. Ya la Torá nos da un indicio que cuando bajaron de la barca Noé y sus hijos, recibieron una orden divina. Nuevamente, Beatem, y vosotros, Pereu Urbu, fructificaos y multiplicados, Shirtzu Baaretz Urebuba, dominar la tierra y expandirse en ella. ¿Acaso la Torá nos indica que es buena la heterogeneidad? Vamos a ver que el mismo relato en el capítulo 10 nos empieza a narrar las descendencias de los hijos de Noé, que eran Shem, Ham y Yafet, o Yefet, ¿okay? Que nos indican, y según también la tradición rabínica y talmúdica, que de ahí salieron los diferentes pueblos, sus culturas y sus lenguas. Y después nos dice que toda la humanidad fue una sola lengua y de conceptos únicos. Bien vale la reflexión cuando hay movimientos, cuando hay países, cuando hay sociedades, cuando hay líderes que no permiten la diferenciación de unos con los otros. Todos tenemos que ser, como dice tal potencia, nos tenemos que vestir, perfumarnos, creer, utilizar marcas determinadas, porque así es lo que hacen todos. Sin embargo, la propuesta judía desde un principio, y ya lo vemos cuando el pueblo judío cruzó el Yam Suf, el mar de los juncos o el mar rojo a la salida de Egipto, dice que hubo un milagro, que fue que las aguas se abrieron. Pero el milagro dice que fue milagro dentro de milagro, porque cada una de las tribus tenía su propio recorrido y cada una cruzaba de una orilla a la otra por un sendero propio, dándonos a entender y explicándolo que cada uno tiene su camino, tiene su derech, tiene su derrotero. Cada uno hace su propio camino andando por su propia historia. La Torá entonces podríamos ver que ve con malos ojos a aquellos que quieren homologar pensamientos, que quieren que todos seamos iguales bajo una torre, y a veces la torre nos cobija con un calor especial. ¿Para qué te vas a diferenciar? ¿Por qué vas a ser diferente? Si todos se visten así o todas se visten hacia el otro lado, si todos caminan para un lado, ¿por qué tú tienes que ser diferente? ¿Por qué tienes que pensar? Es más fácil obedecer y cobijarse bajo el calorcito de los cientos de torres de Babel que han construido y siguen construyendo algunos que quieren tener el poder absoluto y que solo se hable el idioma que ellos quieren y que ellos manejan. La Torá viene a romper esta cuestión. Dice así: 7 escalones, estratos
tenía la Torre de Babel. Y tenía 2 rampas a los costados. Cuenta el Midrash y nos dice que por una rampa subían los obreros y por otra rampa subían los materiales. Lo que les cuento, pueden visitar el Museo Británico de Londres y van a mostrarles ahí que la figura de Et Menanki, como se llama en el idioma científico, nos habla de un templo de 7 pisos cuando todos eran de 3. La ciencia encuentra en ese templo a la Torre de Babel. Y el Midrash lo confirma. Y dice el Midrash lo siguiente, que cuando subían los obreros y se caía uno por esa rampa del proletariado constructor, la gente decía, los capataces, bueno, que venga otro a ocupar su lugar. Mientras si se caía un pilote por la otra rampa, que era muy dificultoso, paraban la obra y se ponían a llorar. ¿Por qué? Porque era muy difícil volver a levantar piedras gigantescas y tomaba mucho tiempo. Era una sociedad, tal vez se repitieron conceptos de esa sociedad reiteradamente, que llora por piedras y le importan poco las personas. Pasó Abraham Avinu, y así aparece Abraham Avinu en la literatura midrashica, que nos dice, en la Torá aparecerá la próxima semana en Lej Lejá, pero aquí nos dice que cuando Abraham vio absorto una sociedad, una cultura que quiere ir para arriba, que quiere crecer, pero que no presta atención a los seres humanos y presta atención a las cuestiones materiales, dijo, mezcla sus lenguas y dispérsalos. Esta es una opinión. Está así la opinión, que algunos vemos que hay una discusión teológica entre la cultura de Babel, que bien la Torá le otorgó el nombre Balbel, debería haber sido, pero explicó un nombre, y si apelamos a el idioma árabe, también semítico y primo hermano de nuestro hebreo, la palabra Babel tiene otro concepto y que aquí se puede aplicar muy bien. En árabe, la palabra Bab significa puerta, y él, o Allah, o Ilu, o Alá, las puertas de Dios. Creían estos hombres que construyendo hacia arriba estaban más cerca de lo divino. La Torá no cree que una construcción faraónica de mármoles, de gastos superfluos, de catedrales, de templos e incluso de sinagogas son los que acercan el hombre a Dios. Hay veces que hay tanto lujo que Dios se aleja de esos lugares, y en realidad lo que buscaba el patriarca Abraham es que seamos solidarios con el prójimo en el dolor, en la angustia y en la muerte. Y Jacob, que es el abuelo también del pueblo de Israel, tuvo un sueño, y cuando se despertó de un sueño, dijo, ¡qué terrible es este lugar! Manorama Komazé. Enze Kim Bet Elohim. No es otro que la casa de Dios. Vezé, y estas son las puertas, el Bab, del cielo. Están dos cosmovisiones. La de las grandes construcciones y la simpleza de una sola piedra. Una, para Jacob, es la puerta del cielo. La otra fue la causa de la división y de la separación entre los seres humanos. Qué lindo que es cuando vemos
un judaísmo de colores, ni blanco ni negro. Es que el judaísmo blanco o negro no existe, pese a que muchos así quieran vestirlo y así quieran enseñarlos y enanizarlos. Porque la apertura, el horizonte y la visión nos dice que el negro es el más oscuro de los grises y el blanco es el más claro de ellos. Cuando aprendamos y entendamos que cada uno de nosotros viene con una mochila, con un bagaje, con genes familiares, tribales, que enriquecen al todo, vamos a entender que el mundo no va a tolerar nunca una torre de Babel. Por eso la Torá lo dice con dolor, lo dice irónicamente, que puede ser que tengamos un idioma común y tal vez busquemos una superpotencia que solucione los problemas de toda la humanidad. Los problemas de la humanidad, y así comenzó el recorrido del pueblo judío, fue cuando nuestro patriarca Abraham lloró por la muerte de personas en lugar que, como hacían los demás, que lloraban por las caídas de las piedras. Abraham levantó el guante, el desafío, y si bien la humanidad salió de Noaj, el servicio humano de amor al prójimo es herencia de la casa de Abraham, nuestro patriarca, de quien seguiremos hablando la próxima semana. Que tengan todos Shabbat Shalom y comencemos el mes con alegría, un mes que no tiene festividades, por eso se lo llama Mar Heshvan, el mes que se sellan también los destinos de la lluvia, de la agricultura en especial en nuestra tierra de Israel. Shabbat Shalom y hasta la próxima. יש מרשע